Para continuar con el uso de la palabra, tiene la palabra el senador de León. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a votar, obviamente, como todo el Senado, este proyecto, a pesar de que hemos tenido una larga discusión, muy valiosa. Lo primero que tenemos que decir es que, más allá que, obviamente, cuando uno se pone a discutir estos temas y analizarlos, empieza a abordar aspectos mucho más abarcativos de los específicos de la discusión que estamos dando, porque en definitiva lo que se está haciendo es facultar al Poder Ejecutivo establecer la evolución del IVA en la adquisición de gasoil a productores de ganado ovino y bovino, es decir, específicamente a los que tributan IMEVA, que son los pequeños productores ganaderos y que son aproximadamente el 90% de los productores dedicados a esa actividad. Pero se amplía el debate y eso creo que es bueno y se han tocado temas que son muy interesantes, vinculados a la productividad, a la competitividad, aspectos vinculados a la tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que hay que darle cierta coyuntura al tema, mínima, porque si no pareciera, si alguien que no fuera de Uruguay, que no conociera nada de este tema, estuviera escuchando este debate, que estamos frente a una situación de caos total. Y yo voy a leer, hice un resumen de un artículo del día 12 de marzo del 2018 que salió en la página en el portal de Blasina y Asociados. En dicho artículo dice lo siguiente: las exportaciones de carne vacuna en 2017 fueron las más altas desde el 2006. China es quien compró el 50% de nuestras carnes, un 25% aproximadamente la Unión Europea. En valor, el incremento fue de 2%, pasando de, en promedio, obviamente, se está hablando en este artículo, de los $1.474 la tonelada a los $1.528 la tonelada. Y el aumento de facturación, por ejemplo, nuestro principal socio comercial vinculado, bueno, es nuestro principal socio comercial, pero en particular en el tema este que estamos haciendo referencia, la China pasó de comprar en carne al Uruguay en el año 2017 de $497 millones a $603 millones. Esto me parece que es importante para dar cierto nivel de coyuntura a esta discusión, porque si no pareciera que estuviéramos hablando de una situación de caos total. Que no quiere decir que no existan dificultades y por eso es que el gobierno viene trabajando. Hemos trabajado en conjunto con la oposición algunos proyectos, como fue el proyecto lácteo que votamos hace unos 20 días. Es decir, no hay duda que hay que trabajar y hay que seguir trabajando y analizando las situaciones permanentemente, no solo en relación a un sector tan importante como el sector agropecuario y en particular la ganadería, como se ha dicho acá, nadie está estigmatizando este sector, por el contrario, entendemos que es un sector muy importante. Ahora, el 0,4% que se ha hablado en varias oportunidades por senadores y senadoras preopinantes, no es algo antojadizo. Tiene que ver con el impacto que tiene el gasoil en esta actividad. Obviamente, en un predio de feedlot, en un predio intensivo, el impacto va a ser mayor. Pero nosotros estamos legislando para un sector en general y en particular para los pequeños productores que son los que tributan IMEVA. Y el impacto que tiene el gasoil, promedialmente, obviamente tomando en cuenta lo que es en un criador, en un ciclo completo, en invernada, etcétera, etcétera, es en el entorno de ese 0,4% que se pone como tope porque es de lo que estamos discutiendo, es del gasoil, del impacto del gasoil. Acá se ha dicho el 4% en el arroz, el 1,5% en la hortifruticultura, el 1,1% en la lechería, lo discutimos. Esto lo hablamos, lo del 1,1 cuando estuvimos discutiendo este tema para la lechería. 1,3 para los citrícolas, 0,4 para los productores de flores. Porque tiene que ver con el impacto que tiene lo que estamos discutiendo en esas actividades. Es una medida más
Es una medida más que se van a ir tomando, como se vienen tomando en relación a estos sectores. Y que lo que busca es incidir en los pequeños productores ganaderos. Si hay una cosa que tengo que reconocer, es que sin duda yo creo que esta situación que hace mucho tiempo se viene viendo en relación a que los que tributaban IRAE lo podían hacer, pero los que tributaban IMEVA no lo podían hacer, creo que es un avance. Se tendría que haber hecho antes, comparto, se tendría que haber hecho antes y se tendría que haber tomado decisiones con anterioridad en relación a este tema. Pero me parece que es bueno algunos datos del plan agropecuario, que señalan series anuales de junio a junio de cada año, y sin lugar a dudas, del año pasado a este año, ha habido un impacto importante en cuanto a lo que toma el plan agropecuario, que es cuántos kilos de ternero, cuántos kilos de novillo se necesitan para pagar 100 litros de gasoil. Y ha habido una disminución permanente, hay una tendencia permanente a disminuir lo que se utilizaba de kilos de carne para pagar 100 litros de gasoil en junio del 2017 a lo que es ahora. Y esas son tendencias, y eso creo que es una buena noticia. Y es una buena noticia que eso ocurra en este sector tan importante como el ganadero y para los pequeños productores del mismo. Entonces, eso creo que hay que valorarlo. ¿Esto resuelve los grandes problemas estructurales que tiene el sector y que puede tener? No, pero es lo que estamos atendiendo en el día de hoy. Obviamente que hay otros componentes de costos que han impactado en este sector, pero hay que ver desde lo que veníamos, ¿no? Estos son datos también del plan agropecuario. En la década del 90, para pagar un salario mínimo mensual en el sector ganadero, se necesitaban aproximadamente 215 kilos de ternero. En esta secuencia 2016-2017 se necesitan 380 kilos de ternero. ¿Es verdad? Es verdad. Es una buena noticia. Estábamos en una situación que no era la mejor y creo que en este Parlamento y todos quienes hemos estado legislando sabemos que los avances que ha habido en la calidad, en el salario, en las condiciones de los trabajadores rurales, han sido apoyados por la gran mayoría y es una buena noticia. Obviamente eso generó un impacto mayor en los costos. Se necesitan más kilos de carnes hoy para pagar el salario mínimo mensual de un trabajador rural en Uruguay. Ese sí es un costo importante y que incide. Lo mismo, como decía el senador Garín, el tema del arrendamiento de la tierra. En la década del 2000 al 2017 ha habido, desde el 2004, perdón, acá lo tengo, es un dato también del plan agropecuario, la renta de la tierra ha incidido muchísimo. Se necesitan cada vez más kilos de carne para pagar una hectárea de tierra. Bueno, esos son los temas que vamos a tener que analizar en algún momento globalmente y tal vez sector por sector para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los componentes más importantes y cómo podemos incidir en los mismos para mejorar la competitividad de sectores que son tan importantes como este que estamos hablando hoy, que es el de la ganadería. Pero no se puede hacer otra cosa que lo que estamos hablando. No se puede hacer otra cosa porque un productor que tributa IMEVA, el límite de facturación que tiene es de 7 millones de pesos al año de facturación. Ese es el límite. Si supera eso, tiene que tributar IRAE. Ese productor aproximadamente consume promedialmente unos 3.846 litros, que esos son unos 155.000 pesos al año. Esa es la realidad. Ese productor topiado va a ahorrar aproximadamente unos $1.000 al año con esta medida que estamos hablando. El tope máximo estoy hablando, no estoy hablando del promedio en este caso, el tope máximo.
Pero ese es el dato de la realidad. No es lo mismo el impacto que tiene el gasoil para la ganadería que el impacto que tiene el gasoil para otras actividades que ya se han tratado en este Senado. Eso es así. Entonces, me parece que es una buena medida, es una medida que atienda a los pequeños productores ganaderos, estos aditivos que se van a agregar los compartimos, de que sea una medida que se amplía, además no solo en el 2018, sino también en el 2019, y que además se faculte al Poder Ejecutivo a incluir a otros sectores productivos para las deducciones vinculadas al tema del IVA, fundamentalmente para los pequeños productores que son los que tributan IMEVA. Por eso digo, me parece que sería importante en algún momento analizar en su globalidad, sí, cuáles son los componentes de costos que tienen estas actividades productivas en el país, analizando los componentes de costos que impactan los costos del Estado, pero también analizar los componentes que impactan los costos privados o del sector privado en estas cadenas productivas que son fundamentales para el Uruguay, y por los datos que leía al principio de este informe de Blasina y Asociados, estamos en una situación que no podríamos catalogar de caótica, de crisis o que se estaría terminando en este preciso momento, sino que está en una situación buena y que creemos que hay que tratar de que aún sea mejor, porque no hay duda que dependemos, ustedes acá hay gente que sabe más que uno, pero por lo menos en un 75% de las exportaciones de lo que se produce en el país de carne. O sea que, reitero, vamos a votar convencidos de que es un ingrediente más en todas estas acciones que se vienen tomando en relación al sector agropecuario. Gracias.